en tu casa. Venimos a aprender, a escuchar de tu palabra, Dios. Estamos listos hoy en esta mañana para que hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón. Venimos listos para recibir lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor Dios, y poder aprender cada día más de tu palabra. Señor, sé en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, yo les voy a pedir de favor que esté atento, que no se distraiga, que esté listo para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Voy a dejar este lugar a nuestro hermano Serafín y su esposa. Gracias. Ahí ya está listo, sí. Buenos días, pueden tomar asiento, hermanos. Es un gozo que estén acá. Vamos a compartir esta mañana un tema que para nosotros ha sido de mucha bendición. Y vamos a mostrar por lo menos la dinámica. La dinámica que queremos desarrollar es: tengan libertad de interrumpir, preguntar, agregar o protestar. Así es que no hay ningún problema. No tengan temor de interrumpirnos, porque siendo que el grupo es pequeño nos permite interactuar más que cuando el grupo es grande, donde es muy difícil. Pero nos gusta que haya interacción. Y si tiene alguna pregunta y no la quiere hacer en público, pues puede pedir un papelito que va a haber por ahí para que usted haga la pregunta y tengamos por lo menos al final de la sesión un tiempo de poder evacuar inquietudes y dificultades. Estamos conscientes de que el liderazgo es un elemento muy fundamental dentro del pueblo de Dios y también fuera del pueblo de Dios. Cuando hay crisis en un pueblo es porque hay crisis de liderazgo. Y es igual con la iglesia. En los años que tenemos de trabajar con líderes, que ya son casi 47 años, nos hemos dado cuenta que nunca habíamos visto lo que hemos visto en los últimos 10 años. Los últimos 10 años algo ha pasado, hablando del liderazgo cristiano, y ha habido un cambio muy estructural de concepto, de desarrollo, de enfoque, que nos preocupa. Nos preocupa porque uno dice: no sabemos a dónde va a ir esto. Uno escucha en los últimos años las locuras más grandes que uno podría haber escuchado jamás por parte de líderes. Y lo más triste no es lo que los líderes hacen o dicen, sino ver cómo un pueblo se levanta frente a esas locuras y aplauden, como si se hubiera oído la última revelación del momento. Y eso es un indicativo de que estamos en un momento muy crítico. Por eso el tema que queremos tocar en esta mañana es proceso divino en la formación de un líder. Cómo Dios nos forma. Y hay dos tipos de líderes: el que está formado por Dios, el que fue formado por el hombre o por sí mismo. Y ahí está la gran diferencia. Muy buenos días, hermanos. Les bendigo y les felicito por estar hoy en la casa de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos líderes hay aquí en esta mañana? Levante su mano los que son líderes. ¿Y los demás qué pasó? Todos levanten la mano. Todos somos líderes, líderes en algún área. Las mamás somos líderes, los jefes son líderes, los hermanos mayores son líderes, los niños chiquitos son líderes también. O sea, todos tenemos esa capacidad de ser líderes. Entonces, ya hablando en términos espirituales de líderes en una iglesia, ya es otro aspecto, ¿verdad?, del que queremos en esta mañana trabajar, pero a la vez es aplicable a nosotros en general como líderes, jóvenes líderes en fútbol, en deportes, en cualquier cosa. Negocios. En negocios. Entonces, este tema para nosotros nos cambió la vida cuando recibimos esto, hace años. Entonces queremos con todo el corazón compartirles esto y que Dios les guíe en los años que tienen que transitar todavía siendo líderes, y nos siga ayudando a nosotros también, porque seguiremos aprendiendo. Amén. La primera pregunta que tenemos esta mañana es: ¿un líder nace o se hace? Ustedes nos responden. ¿Se Nace, hace? dice por aquí. ¿Qué más? ¿Alguien Nace, piensa ¿se que hace? nace? ¿Se hace?
¿Alguien piensa que nace y se hace? Vamos a ver qué dice la Biblia. Muy bien, vamos a leer un libro donde nos va a dar la respuesta. Si un líder, un libro de la Biblia y unos versículos donde nos van a decir la respuesta si el líder nace o se hace. Jeremías capítulo 1, el verso 4 en adelante. Son las palabras que Dios le dio a Jeremías, un hombre que él llamó para ser profeta. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que naciera, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo el Señor: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Entonces, ¿un líder nace o se hace? Nace Y se hace. Se hace, eso es clave. Nacemos, pero Él a lo largo de la vida nos sigue formando. Hay algunos principios que debemos tomar en cuenta en esta mañana, que es lo que vamos a enfatizar. En primer lugar, lo que queremos con esta sesión es que el líder sepa de dónde viene y dónde está. Porque si hemos sido formados por Dios desde antes de nacer para ser líderes, tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que el líder sepa a dónde se dirige, no solamente de dónde viene y dónde está, sino que sepa hacia dónde se está dirigiendo. Y en tercer lugar, que el líder sepa quiénes podrán ayudarle en el resto del camino. Esta presentación va a quedar aquí, así que ustedes pueden pedir copia después para que la puedan guardar y repasar. Entonces es de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, pero quién nos puede ayudar el resto del camino, porque en materia de liderazgo no podemos estar solos. Necesitamos a alguien o una serie de personas que nos estén ayudando y nos estén canalizando el resto del camino. Muy bien, vamos a la siguiente lámina para ver cuáles son los principios generales. Y yo quiero pedirles que nos concentremos en esto. Esta es la base, porque cuando uno entiende esto, el liderazgo, y veo que hay varios jóvenes también y los felicito, porque la vida se hace más fácil cuando uno entiende principios que nos van a ayudar el resto del camino. Primero, Dios forma a un líder a lo largo de toda su vida, desde que estamos en el vientre de mamá. Y todavía, nosotros con 60 y pico de años, ya le dije la edad, le dije que no le iba a dar, ya descubrí el secreto. Todavía el Señor nos está formando, es un proceso. El segundo principio general que marca la diferencia en el progreso de ser líder es que Dios usa gente, eventos o circunstancias para esto. Escuche bien esto. En ese andar de la vida, Dios va a usar gente. Y a veces gente que uno ama mucho, gente que uno ha confiado mucho, quizás nos fallaron, pero Dios está usando eso y no podemos echarle la culpa ahora a ese o a esa. Dios está usando gente, está usando eventos como esta actividad, nos está formando a todos. Pero también usa circunstancias, muertes, cambios, viajes, pérdida de trabajo, enfermedades, y uno dice, pero ¿qué pasa con mi vida? Y ahí Dios está haciendo algo, cuando uno dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y en la tercera, el estancamiento de un líder nunca está afuera, siempre está dentro. Cuando uno se estanca, cuando uno no progresa en la vida, no puede cruzarse de brazos y decir, por culpa de papá, por culpa de mamá, por culpa del jefe, no, eso está dentro. La actitud es lo que cuenta en el progreso de un líder que da éxito. Muy bien, ahora vamos con la primera cosa. Dios forma a un líder a lo largo de toda su vida. Muy bien. Ahora,
si Dios nos forma a lo largo de toda la vida, vamos a encontrar que Dios divide nuestra vida como líderes en 7 etapas. Usted se va a ir ubicando donde se encuentra, pero esto es lo que se llama la línea personal de tiempo. Línea personal de tiempo significa toda nuestra vida desde antes de nacer, el primer cuadro es antes de nacer, hasta después de morir, y continúa después de morir. O sea que esto es un trabajo largo. Cuando se habla de línea personal de tiempo, es toda nuestra vida, y vamos a encontrar que Dios trabaja a lo largo de toda nuestra vida. Por eso mi esposa decía, todavía estamos siendo trabajados. Sí, y seguiremos hasta el último día de nuestra vida aquí, seguiremos siendo trabajados, y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces usted se va a ubicar a medida que marchamos en cuál etapa se encuentra, y te vas a dar cuenta cuáles son las que faltan. Por eso dijimos que el líder sepa hacia dónde se dirige. Entonces esta línea personal no solamente los va a ubicar en esta mañana en el proceso de formación de Dios, sino que también va a ser una herramienta para que usted ataque al enemigo cuando venga a querer decirle que usted ya no sirve para mí. Dice, no, yo sé dónde estoy ubicado, mire, yo estoy aquí. Y te va a dar esperanza para poder crecer el resto de su vida. Vamos a comenzar con la primera etapa. La primera etapa, que es el primer cuadrito que está allá, se llama fundamentos soberanos. Fundamentos soberanos. Cuando hicieron esta instalación, tuvieron que hacer ¿qué primero? El fundamento, la fundación. La fundación determina qué tan alto va a ser el edificio. Dios ve nuestra vida como un edificio. Por eso Pablo dice que somos como un edificio. Pedro dice que somos piedras vivas. Nuestra vida es un edificio, es como un edificio hecho para algo. Entonces Dios trabaja las estructuras, ha trabajado las estructuras que no se ven dentro de nuestra vida. Ahora, ¿de dónde comienza ese fundamento soberano, que es la primera etapa en la que Dios trabaja, y hasta dónde continúa? Bueno, en primer lugar, los fundamentos soberanos tienen que ver con todas las cosas, personas y circunstancias antes de que nosotros fuéramos engendrados. O sea, tiene que ver con sus padres, con su hogar, el sitio donde nació, donde usted nació, circunstancias bajo las cuales usted fue engendrado. O sea, las cosas antes de que usted fuera formado no estaban escapándose del control de Dios, porque Dios lo conoce todo. Y antes de que usted naciera, ya Dios sabía que tú ibas a existir, y sabía el nombre que ibas a llevar y lo que ibas a hacer. Entonces viene desde antes de ser concebido, en la concepción, en los 9 meses, luego el nacimiento, y continúa el resto de nuestra vida. Él sigue poniendo fundamentos soberanos para cosas nuevas, pero se va a marcar con la segunda etapa, que la hablaremos más adelante. Pero le quiero que veamos que fundamento soberano es todo lo que tiene que ver con su vida desde antes de formarse. Se marca en forma especial hasta cuando vienes a los pies de Cristo, pero no se detiene ahí, porque Él sigue estableciendo, porque nuestra vida es muy dinámica. Él sigue poniendo fundamentos y fundamentos y fundamentos. Por ejemplo, cuando nos convertimos, el Señor nos tenía para ser pastores y estableció fundamentos soberanos para el pastorado. Cuando nos llamaron a pastorear, que terminamos nuestros estudios y fuimos a pastorear, nuestro pastorado fue levantado sobre el fundamento que Dios puso acerca de que íbamos a ser pastores. Duramos de pastores 21 años, pero en los 21 años Dios comenzó a establecer fundamentos soberanos para la próxima etapa, que iba a comenzar en 21 años. Y en 21 años íbamos a ser llamados a trabajar como misioneros. Y trabajamos como misioneros 23 años. Pero ese trabajo de misionero tuvo su fundamento cuando éramos pastores. Cuando estábamos trabajando de misioneros durante 23 años,
Él comenzó a establecer nuestros fundamentos soberanos para lo que íbamos a hacer después de 23 años, que es la etapa que estamos ahora. Entonces, trabajando como misioneros, Dios nos comenzó a introducir en el internet. Sin conocer mucho, empezamos a dar los primeros pininos, pero no nos imaginamos que eso iba a ser algo que iba a ser fuerte y firme. Pero Dios estableció los fundamentos soberanos mientras éramos misioneros. Así que es algo dinámico en el cual siempre estamos en el proceso de fundamentos soberanos. Y vamos a entender lo siguiente, hermanos. Dios providencialmente usa esas características de personalidad que traemos, porque todos somos diferentes. La belleza de la vida es que no hay uno igual, todos somos diferentes, pero tenemos características de personalidad, tenemos experiencias buenas y malas, experiencias buenas y malas, vivencias que uno dice, ¿por qué? Todo eso lo toma el Señor y lo usa para lanzarnos en una etapa en la vida. Ahora, piense por un momento, antes de conocer a Cristo, ¿quién era usted? Dijimos al principio que uno de los enfoques es saber de dónde vengo. Hemos encontrado que mucha gente que dirige hoy grandes ministerios con homosexuales o con drogadictos o con prostitutas o cualquier otro ministerio grande, su base estaba en los fundamentos soberanos, porque de niño pasó por esas experiencias. O sea, Dios va formándonos y uno a veces se pregunta, pero ¿por qué me tocó vivir a mí esta vida? Quizás conozco un hombre que fue tirado a la basura cuando nació y Dios usó esa experiencia dura y triste para hoy tener un ministerio grandísimo atendiendo niños, y va y busca en los basureros de la ciudad niños y los rescata y está sirviendo a Dios. Yo recuerdo cuando niña, yo conocí a Cristo a la edad de 6 años y para mí fue la experiencia más linda. Yo me enamoré de Jesús y era algo muy hermoso, pero mi familia era muy grande, éramos 7, 8 hermanos, yo era la tercera, pero en los fundamentos de Dios, Dios me estaba formando para hacer algo. Y yo recuerdo que yo me reunía con mis hermanitos y con los amiguitos, los vecinitos, y yo era la pastora. Y yo los ponía todos a trabajar. Usted va a cantar, usted va a recoger la ofrenda. Yo hacía lo que hacían en la iglesia. Y usted va a hacer esto. Pero había algo lindo que el Señor me dio en ese tiempo: orar por los enfermos. Y yo le decía a los niñitos, Dios tiene poder para sanar a todos los enfermos. Y un día llegó un niñito cojito, caminaba bien así, bien cojito. Y yo les dije a mis hermanitos y a los niños, bueno, vamos a poner las manos. Una niña de 6 años, 7 años, que ya conocía a Jesús, pero sabía, creía, porque los niños somos muy crédulos, ¿verdad? Creemos todo. Y yo creía en el poder de Dios. Y pusimos las manos sobre ese niño cojito y el niño empezó a caminar sanito. Entonces yo digo, esos son fundamentos soberanos. ¿Qué pasó en tu vida? No te pongas a lamentarte, porque ese es el estancamiento de mucha gente. Donde nací, me tiraron, me abusaron, no quería que yo fuera hombre, no quería que yo fuera mujer, no quería que yo hiciera esto. Pero no, esto es lo que Dios quiere que hoy tú reflexiones. Esos fundamentos soberanos, Dios los tiene para hacer alguien grande en la vida de cada líder que está aquí. Vamos a pensar en la Biblia. ¿Cómo funciona esto en la Biblia? Pensemos en David. David escribió el Salmo 23, famoso Salmo. ¿Cuáles fueron los fundamentos soberanos para escribir el Salmo 23? Primero fue pastor de ovejas. Y él lo que hizo fue plasmar en el Salmo 23 lo que aprendió con sus ovejas. Cuando él llega y ve que Goliat está desafiando al pueblo de Israel, Saúl tiembla, que es el rey. Él dice, ¿y este filisteo cómo se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios? Y le dice al rey, si quiere yo voy y peleo con él. Él dice, no, tú eres un muchacho. En otras palabras, no tienes experiencia. ¿Y qué le dijo David? Tengo fundamentos soberanos. Cuando a mí un león o un oso me roba una oveja, yo lo persigo, yo le quito la oveja y lo mato. Y este será igual que ellos. O sea, ya tengo fundamentos soberanos para eso. Pensemos en Moisés.
Moisés determinó Dios desde antes de nacer Moisés que él iba a ser el liberador de Israel, liberándolo del pueblo de Egipto. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. Sacaron un edicto para matar todos los varones. ¿Qué hizo la mamá? Lo metió en un canastillo, lo tiró en el río y le dijo a su hermana, vaya, siga a ver dónde, qué le pasa a su hermano. ¿Quién lo recogió? La hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón dice, necesito que alguien me cuide este niño porque es hermoso, la hermana de Moisés dice, yo conozco una señora que se lo puede criar. ¿Quién? Su propia mamá. Él se crió en el palacio de Faraón, conoció la cultura egipcia, después quiso liberarlo a su manera y antes de tiempo y tuvo que huir y duró 40 años en el desierto. Pero cuando él volvió, él ya tenía fundamentos soberanos. Eso uno lo encuentra en todos los hombres de la Biblia. Pablo era un erudito en las escrituras antes de convertirse. Fueron los fundamentos soberanos, lo aprendió del maestro Gamaliel. Pero después vino a ser el hombre profundo de las escrituras, de las cuales Pedro dijo, Pablo habla cosas que uno ni las entiende. Fundamentos soberanos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Después que se convierte en el perseguidor de las sectas falsas que se querían meter en la iglesia. Por eso escribió Gálatas, Colosenses, y muchas de las cartas eran combatiendo las malas doctrinas que estaban queriendo entrar. Entonces uno encuentra, Dios no pierde nada, absolutamente nada. No es que Él crea lo malo, no. Fundamento soberano no es que Dios me llevó por el camino del pecado. No, puede ser que el pecado lo tome yo mismo, el enemigo me engañó. Pero en las manos de Dios Él toma todo eso y lo arma como un fundamento y dice, sobre esto yo quiero usarte. Amén. Aleluya. Muy Y bien, todos ustedes tienen fundamentos soberanos. Vamos con la segunda fase. La segunda fase tiene que ver con el crecimiento interna. ¿Cuándo viene esta fase? El día que nos entregamos a Cristo. Venimos a la iglesia y empieza uno a ver las cosas diferentes. Se habla que la mentira es pecado, se habla del ofrendar, se habla del alabar a Dios, y ahí está uno creciendo en la vida interna. Pero uno tiene mentores, gente modelo, y en un entrenamiento, por eso se habla del discipulado, ¿verdad? Que es muy necesario para poder llevar a la persona a ser un líder formal. Pero en esta fase a mí me emociona mucho porque la clave de este proceso viene desde adentro. El Señor produce en nosotros ese crecimiento personal, ese deseo de adorarlo, ese deseo de ir a la iglesia, ese deseo de ofrendar. Yo recuerdo cuando niña, yo empecé a asistir a la iglesia y miraba cosas, me ponían a cantar y era del grupo de los niños, pero recuerdo que una persona que impactó mucho mi vida en este crecimiento, en parte de lo que es el crecimiento de la vida interna, es el dar para Dios. Y mi papá, él me enseñó que había que ofrendarle a Dios. Y yo tenía un bolsito y ahí metía una locha. Cuando vivíamos en Venezuela eran lochas y medios. Una locha era una moneda. La locha era la moneda de 12 céntimos. Y yo comencé, eso para mí fue impactante. Me enseñó en el correr de mi vida que yo tengo que darle a Dios también. Crecimiento de la vida interna, cosas que uno tiene que ir mejorando. El que mentía tiene que entender que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, que la mentira es del diablo, que si escuchamos las mentiras estamos siguiendo al padre de mentiras. Entonces, crecimiento en la vida interna, ya uno ve las cosas de otra manera. Ya uno no quiere volver atrás, sino aquí hay algo nuevo y quiero, y me enamoro del Señor y quiero más y quiero ir a la iglesia. Lo que se llama ese primer amor, ¿verdad? El crecimiento de la vida interna. Lo peor que una iglesia puede hacer es tomar un recién convertido y ponerlo como líder de una vez, sin que aprenda a crecer. Y ese es uno de los desajustes que se está viendo en la iglesia en general hoy. ¿Por qué? Antes no se convertían los artistas del mundo, ahora se están convirtiendo. Pero cuando se convierte un cantante secular, ¿qué hace muchas veces la iglesia? Se convirtió el cantante tal, vamos a ponerlo de una vez a cantar. No, él tiene que entender, cantarle al mundo es una cosa, cantarle a Dios otra. Primero crezca y después te ponemos a cantar. Se convierte un político
Y como sabe hablar muy bien, lo ponemos a predicar de una vez. Entonces estamos saltando el proceso de crecimiento. La Biblia lo dice, que no pongan un nuevo en nada. Dice, no sea que se envanezca y el enemigo lo confunda. Porque tiene que crecer primero. Tenemos que crecer primero. Yo quería servir a Dios apenas me convertí. Y me dijeron, no, Señor, siéntese, crezca. Y yo con ganas, siéntese, crezca. Hoy agradezco a Dios que me supieron sentar para yo aprender las cosas determinantes y era crecer internamente antes de ayudar a otros a crecer. Y eso es clave. La tercera fase es madurez en el ministerio. ¿Cuándo comienza madurez en el ministerio? Madurez en el ministerio comienza el día que nos sacan del asiento y nos ponen a hacer algo, ya sea recoger la ofrenda, nos nombran ujieres, nos dice atienda una clase de niños, y en ese momento que ya dejamos ya no dejamos de crecer, pero ya tenemos la base y ya tenemos el fundamento soberano, ahora se nos abre la tremenda oportunidad de servir a Dios, y ahí uno se da cuenta que las cosas en el lado de acá no son tan bonitas como se ven del lado de allá, porque aquí también hay de pronto envidia, competencia, hay otro líder que no quiere que yo haga eso y voy a tener que empezar a manejarlo con mucha sabiduría. Pero ahí comienza la madurez en el ministerio, es el día que comienzo a hacer algo para Dios. Yo estaba recordando una experiencia de Serafín, porque él conoció a Cristo a los 16 años. Y fue emocionante porque conocer a Dios en una etapa de su juventud donde se sentía tan solo. Bueno, él se emocionó, se enamoró del Señor y comenzó. Estudió en el instituto y quería servirle a Dios, trabajaba en la iglesia y todo. Pero en esta etapa él tenía que madurar en el ministerio. Todos tenemos que madurar en el ministerio. Y él se graduó del instituto bíblico y ya, yo voy a ser pastor, quiero ser pastor. Y resulta que el trabajito que la pastora le dio fue el de limpiar la iglesia, lavar los baños, barrer la iglesia. Y Serafín nos cuenta, él se amargaba muchas veces limpiando la silla. Qué gente tan sucia, y dejaban los baños sucios. Señor, ¿cómo es posible? Y decía, yo estudié para ser pastor y me ponen a mí ahora a barrer y a limpiar. Y Dios tuvo que tratar, tienes que madurar en el ministerio primero. Y allí, después de que el Señor lo trató 3 años allí, lloraba, duró 5 años en ese trabajo. 2 años ya empezó a orar, Señor, que la gente que se sienta aquí reciba tu bendición. Y oraba por todas las bancas, y oraba por todos los... Y empezó a madurar. Ya el Señor dijo, ok, ya maduraste en el ministerio, te meto ahora sí en otra nueva etapa. En ese tiempo Dios me dijo, de aquí no te saco hasta que no aprendas lo que no aprendiste en el instituto bíblico. Muy tremendo. Sí. Muy bien, ahora la pregunta que uno hace es madurar, porque la próxima que viene es madurez de la vida, pero uno encuentra que la madurez en el ministerio viene primero que la vida. ¿Por qué será que aparece madurez en el ministerio primero que madurez en la vida? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué será? ¿A qué edad más o menos se madura en la vida? ¿Qué porcentaje más o menos piensan que uno madura en la vida? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿40? ¿No hay edad? No, pero cuando comienza. Sí. La madurez sí continúa, pero ¿cuándo comienza? 40 años empieza uno más o menos a madurar en la vida, más maduro, ¿no? Pero no es cierto que la gran mayoría de los que servimos a Dios comenzamos a servirlo bien jóvenes. Yo comencé a los 18, porque a los 16 me convertí, hasta los 18 realmente, o 17, al año siguiente ya me pusieron a dar clase de niños. Pero yo tuve que llevar golpes siendo joven en relación a las cosas que se hacen para Dios. En la gran mayoría, no todos, porque algunos quizás se convirtieron ya viejos, pero la gran mayoría de los que sirven a Dios, uno les pregunta, ¿cuándo comenzaron? 16, 18, 20, 21, 23, muy bien. Por eso es que aparece como madurez del ministerio primero.
Hasta la tercera, que es madurez del ministerio, la edad no cuenta mucho, pero a partir de la cuarta etapa, la edad sí cuenta bastante, aunque no es determinante, pero sí cuenta. Sí, porque lo que decía la hermanita, hay gente que Claro. la madurez en la vida, a veces hay jóvenes muy maduros y viejos que no maduran todavía. Pero la edad promedio, verdad. la edad promedio es 40 años. 40 años, sí. O sea, pero como decíamos, no tiene que ver tanto la edad porque hay gente que nunca madura. Hay unos que ya los llaman viejos verdes porque nunca no han maduran, madurado. y hay jóvenes que maduran antes de los 40. Pero el promedio, vivir 40 años tiene mucho. Sí. Vivir 40 años ya no dice, llevo unas cuantas marcas. Así es que por eso es que se aparece madurez en el ministerio primero. Pero ahora aquí… Pero, perdón un momento que te interrumpa. De hecho, yo veo aquí varios jóvenes. En los estudios científicos del cerebro, se dice que el ser humano, su cerebro termina de formarse ya a los 25 años. Entonces, de ahí en adelante ya la madurez. Por eso es que los jóvenes adolescentes son locos y cometen tantas cosas. Pues su cerebro está allí formándose. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 24, le queda un año para que su cerebro esté ya formado. Y en esto le falta un año a Raúl. Y en esto de la madurez en la vida se unen los dones con el poder. Cuando ya uno ha madurado, hay gente que ya tiene cierto poder. Pero si estamos dejando que el Señor en este proceso nos ayude en la madurez, nosotros vamos a buscar la guía de Dios, vamos a ser fieles, así se demuestra la fidelidad. Podemos mostrar los dones que tenemos, pero siempre pensando en honrar a Dios. Como dice la Biblia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Eso es madurez. Cuando yo hago algo en la vida y lo hago para Dios, hay gente que me va a criticar, hay gente que me va a celar, hay gente que me va a señalar. Bueno, está bien, aprendo de eso porque hay comentarios que tenemos que recibirlos. Pero si yo lo he hecho para Dios y soy fiel a Dios, esto me está dando madurez en la vida. La médula fundamental de la madurez es responsabilidad. Eso. Si un joven es responsable, madura más rápido que un viejo que no es responsable. Así es que la médula de la madurez se llama responsabilidad. Cuando uno en casa le enseña a los hijos a ser responsables, entonces uno está abriéndoles el camino para lo que es precisamente la responsabilidad. Muy bien. Ahora viene la quinta etapa. La quinta etapa se llama convergencia. Convergencia. ¿A qué edad comienza la convergencia? Alrededor de los 50, 60 años. ¿Qué es convergencia? Convergencia es cuando yo miro todo hacia atrás y permito por mi visión que fundamentos soberanos, más crecimiento de vida interna, más madurez en la vida, más madurez en el ministerio, más madurez en la vida, puedan converger. Y ahora todo eso me permite servir a Dios con una fuerza que antes no tenía. Porque ahora sé de dónde vengo, sé dónde estoy y yo sé hacia dónde me dirijo. Entonces ahora le ofrezco todo lo que ha sido mi vida al Señor como un ramillete de flores. Amén. Y esto que nos indica que en el liderazgo cristiano no va a haber lo que hay afuera. Afuera, los que llegan a 40 hasta ahí sirven. Ya después nadie los quiere dar trabajo, ni seguro, ni nada. Pero en la obra de Dios, a los 50 y 60 es que la cosa se pone buena. Amén. Y en esta fase me emociona mucho, porque el líder, ya sabiendo sus dones, si ha sido ha tenido madurez, ya él no está diciendo, por acá te invita, mira, ¿quieres ser líder de esto? Él ya sabe que no tiene que ir allá porque ya todos sus dones los ha unido, ya sabe lo que quiere. El que no ha llegado a la convergencia, un día está aquí, otro día le presentan unos pajaritos por allá, se va para allá y al final no sabe dónde está.
En la convergencia uno llega a unir dones, experiencias, poder, todo lo que Dios nos ha dado para ir enfocado hacia dónde Dios quiere llevarme. Y no anda uno a la deriva. Algunos líderes dicen, seré yo pastor, seré yo evangelista, seré yo músico, ¿qué soy yo? No, hay que llegar al punto de decir, y es el primer enfoque que presentamos al inicio, saber qué es, hacia dónde voy. Entonces, convergencia, unir todo, todas esas vivencias, esa personalidad que Dios nos ha dado para enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. El no llegar a convergencia es lo que hace que muchos líderes anden corriendo, copiando un modelo de otro. Salió algo nuevo, vamos a ver qué es, porque yo quiero traer eso para la iglesia. Lo traen y no les funciona. Entonces, vamos allá, no, ahora allá, ahora allá. No han entendido lo que aquel está haciendo allá es el producto de todo lo que Dios ha trabajado en su vida. Pero Dios tiene algo para mí que no es igual de aquello. Dios es original, Él no usa fotocopias. Si Él hubiera querido tener 10 Benny Hinn's, los hubiera hecho, o 15 Cash Luna, los hubiera hecho, o 30 Billy Graham, los hubiera hecho. No, Dios te hizo a ti y tú eres único, y lo que tú vas a hacer, nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. Pero tengo que encontrarme conmigo mismo, porque mi historia de vida es distinta a todos los demás. Y yo anhelo ver algún día a la iglesia en toda América Latina, donde cada iglesia sea única, porque Dios es único, porque Dios es creativo. Que nosotros entendamos qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo voy a poner eso en las manos de Dios, y uno mismo se va a sorprender de lo que Dios tiene para nosotros, porque tiene que ver con convergencia. Bueno, llegamos a la sexta. La sexta etapa es celebración, y ese está entre los 70 y 80 años de edad. Ya vamos para allá, ¿verdad, hermanos? Y más, ¿no? Vamos a celebrarlo. La celebración, tenemos ejemplos de un líder mundialmente conocido, el hermano Billy Graham. Un hombre con una trayectoria hermosa, con debilidades, no fue perfecto, porque nadie es perfecto. Fallas todas las tenemos, pero con una trayectoria de vida hacia Dios, de amor hacia Dios intachable. Él está celebrando hoy, porque ya terminó su tarea, solo está esperando el momento de ir a encontrarse con su Señor. Creo que tiene 95 ahora, sí, ¿no? Y acaba de escribir su último libro, listo para ir a casa, ¿no? Listo para ir a casa. Tenemos nuestros mentores que fueron, bueno, son nuestros mentores, pero él ya murió, de 93 años, el año pasado murió. Y la trayectoria de ellos celebraron. Su esposa es una hermosa mujer que es muy amiga mía, y ella me decía, Alba, lo que espero es ir a encontrarme con mi Señor y con mi esposito. Ya ella pasó por todo este proceso, una líder de trayectoria junto con su esposo. Eran una pareja tan especial que los teníamos un mes al año en nuestra casa, un par de ancianos ya, pero qué gente, nunca nos cansamos, todo el tiempo hablaban, se reían, jugábamos, ministrábamos, nos enseñaban, nos hablaban. Eso es una trayectoria, llegar a la celebración, y ese es el deseo del Señor, que todos lleguemos a la celebración. David Wilkerson, el hermano Pablo, son ejemplos de celebración, y muchos más. Bueno, ahora llegamos a la última etapa, se llama trascendencia. ¿Cuándo comienza esa etapa? El día que morimos y trascendemos a la eternidad. Una nueva etapa. Y todo lo que Dios hizo en nosotros en la tierra lo vamos a seguir usando en el cielo. Porque no esté pensando que usted va a morir a tocar arpitas sentado en una nube. Allá vas a trabajar, y mucho de lo que ha sido tu vida va a ser el producto de todo lo que Dios te formó aquí. Así quiere decir que nuestro liderazgo no termina en la tumba, trasciende. El Señor dijo,
me voy a preparar lugar para vosotros. Y haré cielos nuevos y tierra nueva. Pero la trascendencia no termina en el cielo, porque el cielo, no vamos a vivir en el cielo eternamente. Eso es temporal. Y vamos a volver a la tierra. La Biblia dice que Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Y la Biblia dice que Él vendrá a gobernar en esta tierra. Uy, ya eso me Y emociona. el centro de gobierno de Jesús va a estar allá en Jerusalén, lo que se llama la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 dice que la Nueva Jerusalén descenderá. La Biblia dice que cuando estemos otra vez en la tierra, no habrá pecado, no habrá hospitales, no habrá enfermedades, no habrá droga, no habrá nada. Dice que el niño jugará con las serpientes de verdad. Ya no tenemos que comprarle las de hule, las de caucho, sino de verdad. Y el león apacentará con el cordero porque no se lo va a comer. Y dice que todas las naciones subirán a Jerusalén para honrarlo y adorarlo. Eso lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia habla más de nuestra vida aquí en la tierra después que de nuestro tiempo en el cielo, porque es temporal. Eso lo dice la Biblia. Le hace Isaías, le hace Apocalipsis 21, habla de que la Nueva Jerusalén desciende a la tierra, un cielo nuevo, una nueva tierra. En estos días los científicos descubrieron un planeta muchísimo más grande que la Tierra, igualito que la Tierra. Yo dije, uy, ¿será que ya Dios está, Él trabaja de antemano? Debe ser que ya está preparando la nueva tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestro liderazgo trasciende, no termina con la muerte, continúa, pero trasciende aún en otras personas. Porque lo que Dios hizo en nosotros, después lo continúa con otra gente que va a decir, gracias a fulano, gracias a la hermana tal, yo estoy haciendo estas cosas porque es el producto, es la trascendencia de la vida de ellos en mí. Aleluya. Este es todo lo que se llama la línea personal de tiempo. Ahora, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír primero? La mala. Muy bien. Muy bien, la mala es que no todos llegan a la celebración ni a la trascendencia. El Seminario Teológico Fuller de California hizo hace años una investigación y tomaron los 100 líderes más importantes de la Biblia y estudiaron esos 100 líderes: Pablo, Jesús, Abraham, Moisés. Y de esos 100 líderes la pregunta fue, ¿cómo terminaron? ¿Bien o mal? De los 100 líderes más importantes, ¿cómo terminaron? Resultado, 70% terminó mal, 30% terminó bien. ¿Ha cambiado el panorama hoy? Ha cambiado, pero para mal. Porque los últimos estudios demuestran que de los líderes actualmente el 22% está terminando bien y el 82 o 72 78% está terminando mal. ¿En qué sentido terminan mal? Terminan estancados, terminan amargados, terminan resentidos, terminan sin visión, porque algo los detuvo en el resto del camino. O terminan suicidándose. Algunos, el año pasado se suicidaron en Estados Unidos 5 pastores de iglesias grandes. En el último trimestre, no en todo el año, en el último trimestre del 2013, 5 pastores se suicidaron. Esto nos está diciendo, ¿qué está pasando? Muy bien. Entonces la noticia mala es que más del 70% no llega. La noticia buena es que el deseo de Dios es que todos lleguemos a la celebración y a la trascendencia. Amén. Bueno, nos detenemos aquí porque ya hemos hablado bastante. Díganos algo. Sí, ¿Qué siente usted? ¿Qué está en su mente con todo esto? Aporte algo. Sí, especialmente casi siempre cuando hablamos de estas fases,
Mucha gente se pregunta acerca de los fundamentos soberanos. Entonces no sé si algo tienen que acotar o preguntar o aclarar quizás en su vida. A ver, No tengan pena, estamos aquí en familia, todos vamos a hablar. El hermano está que habla. A ver, sí, iba a decir algo, hermano. Estuve yendo con los jóvenes, ajá, a los adolescentes, estuve yendo y pues yo traía a 2 personas más porque yo era supuestamente el líder, porque a mí me habían puesto el de la cárcel, Sí. ya me miraban como de líder. Y yo les decía a ellos que personas que invitaran, primero hay que verlas, cómo era su reacción, cómo era para poderlos poner a predicar. Así Porque es. muchas veces yo cuando dejé ir unos 15 días, ellos se tomaron el liderazgo, que luego pusieron a predicar a una persona y yo me enojé, le digo, ¿sabes qué? Eso no está bien, le digo, van a seguir mis reglas, no las reglas de ustedes, porque me dio un celo, porque, o sea, cualquiera que viniera ya iba Claro, a ponerlo a predicar. claro. Y yo dije, no, primero vamos a ver sus frutos, el frutos que se vean, pues. Así es. Y pues yo dije, bueno, ellos quieren el liderazgo, yo lo que hice un lado y yo me salí y ellos se quedaron. Ujú. Duraron, que eran 4 o 3 meses, dejaron todo. Así Me es. hablan de vuelta, pero digo, ahorita ya no puedo porque ando ocupado. Me invitaron a las cárceles en el Hongo y todo eso. Estuve yendo, estuvo muy bonito, compartimos con los personas esas que tienen por años ahí en las cárceles, y fue una cosa que ellos me agarraban, me abrazaban y me decían, pastor, pastor. Digo, no, yo no soy pastor, digo, yo no soy pastor. Sí, usted es pastor. Para ellos usted era el pastor. Para ellos. Y me dijo Amén. en una ocasión, Eso está en la parte de la fase de crecimiento interno. Ahí está muy bien porque fue... y me dijo, el hermano lo conoce, hermano Jorge Chávez, cuando yo lo recibí la primera vez, me dice, tú eres pastor. Yo me quedé, yo no tengo palabra para hablar ni nada, pero me enfocó cuando Moisés, dije, Sí. caray, bueno, y así pasó. Y a mi esposa hay veces que también le dicen, Ujú. pero yo le digo, no soy pastor. A lo mejor el Señor ya está tratando Amén. o está trabajando, yo no sé, pero yo soy tardo para hablar. Así es. Yo Bueno. empecé a hablar a los 10 años, hermano. Mm. Yo no hablaba nada, yo balbuceaba. Y por eso muchas veces yo digo, no, pues, ¿yo qué? Yo no. Y hay cositas que ahí que usted me puso, dije, ¿será o no será? ¿O Claro. serán nuestras fuerzas? O cuando yo me retiré un tiempo de aquí porque me pasó una situación muy desagradable, muy mal. Yo me desaparté, yo me refugié allá para el sur, pero allí estuve yendo a una iglesia y ahí estuve comiendo. Amén. Y en una ocasión me pusieron, como dice la hermana, me pusieron a orar por los enfermos. Así es. Lo importante en todo esto es saber el proceso como Dios está trabajando. Y eso es muy determinante. Sí, hermana. Pues a lo mejor tengo la respuesta ya de lo que le voy a decir, pero sí me gustaría tener un poco de más de claridad. Yo creo que como líderes muchos de nosotros tenemos el temor de estancarnos y formar parte de esa estadística, y hay cosas que tenemos que cuidar, sobre todo la dirección de Dios. Entonces me gustaría que hablara de eso, o sea, ¿qué son las alertas, Muy bien. los focos rojos para cuidar? Claro. Ahí Muy te estás bien. estancando, algo te está haciendo falta. Exacto, esa es la parte que vamos a tocar ahora, lo que se llaman las 10 herramientas. Porque en todo este proceso de crecimiento, Dios nos está trabajando. Ahora, Dios en el proceso de trabajar nos usa
varias herramientas, pero vamos a tocar las 10 herramientas más comunes que cuando yo no entiendo que son herramientas de Dios, me tranco, me estanco, me lleno de resentimiento, de odio, de molestia, de victimización, no me aman, y entonces me detengo. Pero cuando yo aprendo como líder no a mirar las herramientas, sino a ver al que está detrás de las herramientas, que es Dios, entonces yo crezco, y eso es la parte más importante. Pero pónganse de pie un poquito, estírense para entrar en los últimos 20 minutos que tenemos. 20 minutos que tenemos para tocar las 10 herramientas. Estírese un poquito y entonces se puede sentar cuando quiera. Muy bien, vamos a ver esas 10 herramientas. Son 10 herramientas que uno ignora muchísimo. Aquí están las 10 herramientas. Pueden sentarse, hermanos. Estas son las 10 herramientas. Vamos a explicarlas. Vamos a empezar con la primera. Y grabémonos esto, hermanos, hoy, porque esto nos va a ayudar mucho. Estas 10 herramientas el Señor las usa con cualquiera de nosotros. La primera tiene que ver con un chequeo de integridad. Cuando ya venimos a Cristo y hemos conocido los principios establecidos por Dios, Dios usa esta herramienta para probar nuestra integridad en las convicciones que tenemos, si hacen match o si están de acuerdo con las acciones externas. Me explico. Si yo sé que la Biblia me enseña que debo perdonar, y ese es un principio establecido por Dios, no es si quieres, sino debes perdonar. Esa es una convicción interna. Pero vamos a lo externo. Alguien me molesta, me hiere, me ofende. Yo no quiero trabajar con esa persona, me lleno de resentimiento. No está haciendo una unión entre mi convicción interna con mi acción externa. Entonces, el chequeo de integridad es para que nosotros nos demos cuenta, porque Dios lo sabe todo, si lo que yo creo y lo que yo digo y lo que yo hablo lo estoy viviendo. Entonces, ese es un chequeo de integridad. Por ejemplo, para dar una ilustración sencilla, un día yo fui con uno de mis nietos a una tienda. Yo iba caminando con el niño de la mano, y los niños pues son curiosos y ven los juguetes y los tocan, y de pronto el niño de 6 añitos agarró un juguete, se le cayó y se partió. Allí yo estaba sola con él, nadie vio. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? Porque somos pecadores y uno trata de, la acción de la carne viene, escóndelo y vete rápido, que nadie nos vea. Ese fue mi primer pensamiento. Pero el Espíritu Santo habló a mi corazón, el Señor me estaba chequeando en mi integridad y me hizo sentir que yo tenía que ir con ese niño, porque él se asustó y me miraba, y le dije: papito, tenemos que ir a la cajera y hay que pagar esto, porque se partió, sin tú querer se partió. Y el niño iba asustado. Entonces lo llevé a la caja y le digo: señorita, mire, el niño se le cayó este juguete, se le partió, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto debemos? ¿Qué pasa o cuáles son los requerimientos de ustedes? Y la señora tomó el juguete, lo miró, miraba al niño y lo puso a un lado. Dijo: no, tranquila, no deben nada, váyanse. Allí yo tuve un chequeo de integridad, porque yo tenía que mostrarle al niño que hay que ser honestos. Y yo sabía en mi corazón de que Dios todo lo ve. Me podía esconder de la cajera, me podía esconder de los demás. Y esos chequeos de integridad todo el tiempo el Señor los está usando para probar si esas convicciones que tenemos están de acuerdo a las acciones que tenemos en la vida. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con sexo, tiene que ver con todo aquello que nadie sabe. Una de las lecciones que yo aprendí cuando me tocó limpiar la iglesia, yo limpiaba la iglesia en la mañana, y de 2 a 5 la pastora me mandaba a visitar creyentes. Pero ella, los primeros días que salía, me decía: Serafín, a partir del momento que usted se va fuera de acá con las tarjetas a visitar, nadie va a saber si tú vas o no vas, porque de pronto te puedes ir para tu casa, la casa de tu mamá, no visitar a nadie y después regresar como que hubiera. Pero ella me dijo: pero aprende, yo no te puedo ver ni puedo certificar que cumpliste con tu horario cuando se fue, pero Dios sí, y tú le rindes cuentas a Dios.
Y ahí me enseñó ella lo que era integridad, era tengo que ser íntegro, y esa es la clave. Muchos líderes falsifican números, falsifican fondos, número de cantidad de fondos para no reportar, y ese influye mucho en el estancamiento. Y ahora aún líderes que no son líderes de las iglesias, que hemos conocido muchos casos, que trabajan en empresas, en oficinas, y como no está el jefe, puedo llevarme un poco de papel para mi casa, porque en mi casa no hay. O puedo llevarme un poco de tinta, o puedo llevarme un poco de arroz, o qué sé yo, lo que sea. Eso es un chequeo de integridad. No es mío, no lo voy a tomar, porque eso es de otra persona. La próxima herramienta es chequeo de la palabra. Chequeo de la palabra es cuando Dios me muestra un pasaje de la Biblia. Nuestra primera tendencia como líderes, eso está bueno para enseñarlo o para sacar un mensaje acá. Y Dios dice, no, este es para ti. Te prohíbo que lo enseñes porque te lo estoy mostrando porque no lo estás viviendo. Y si no lo vives, no vas a poder crecer. Chequeo de la palabra es cuando Dios nos confronta con su palabra a nosotros los líderes para hablarnos directamente acerca de un área donde Él necesita trabajar. Yo puedo pasarlo por alto, decir no lo vuelvo a leer o qué sé yo, pero allí si no tomo ese chequeo de la palabra y la aplico a mi vida, comienzo a estancarme y tarde que temprano no voy a llegar a la celebración. Otra de las herramientas tiene que ver con contactos divinos. No, desafío de fe. Bueno, desafíos Desafío de de fe. fe, sí, Es para seguirlo. tomar pasos de fe en nuestro crecimiento personal. Ujú. Pero aquí tenemos que hacer un alto porque hoy día ustedes conocen historias en todos lados del mundo de gente que tiene grandes desafíos de fe. Vamos a construir la capilla más grande. ¿Realmente te mandó Dios a eso? No es un desafío de fe para crecer yo como persona. Hay desafíos de fe en que el Señor nos dice, anda y habla con tal persona. Anda y dale todo lo que tienes a tal persona. Es algo que Dios trata personalmente con uno. Pero los desafíos de fe donde yo involucro a mucha gente que saque el bolsillo, deme para construir esto, o para levantar una emisora, o para hacer… No, desafíos de fe es algo que Dios me pide a mí. Hazlo. Yo tengo tantas experiencias de desafíos de fe. Una vez el Señor me dijo, y era un desafío de fe, hablar con una señora, una hermana cristiana, de años en la vida cristiana, yo era una jovencita, y el desafío de fe era ir a confrontarla con algo que ella estaba viviendo en desacuerdo a la palabra de Dios. Y yo tenía miedo, yo decía, Señor, pero ¿qué va a decir ella? Si yo soy una jovencita apenas, si yo, una mujer de experiencia. Era un desafío de fe para mi vida. Y al fin dije, está bien, Señor, lo hago. Y me lancé. El Señor me preparó el momento y pude hablarle con libertad, y esa señora terminó llorando y diciéndome, tienes razón, Alba. Desafíos de fe en muchas áreas. Dios te puede estar desafiando para abrir un grupo en tu casa con mujeres, por ejemplo. O Dios te puede estar desafiando para ir a abrir un grupo en la cárcel, o no sé, alguna cosa específica en tu negocio, algo especial. Desafíos de fe que te van a llevar a crecer espiritualmente. Ese es el desafío de fe. Un desafío de fe fue lo que experimentó Moisés cuando llegó al Mar Rojo y los egipcios detrás, y Dios le dijo, levanta la vara y pasa. Y él tuvo que, y vio cómo el mar se abrió. O Elías pidiendo fuego del cielo. O Josué mandando a parar el sol. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron desafíos de fe. Y todo el que quiera servir a Dios algún día va a ser desafiado por Dios. Me acuerdo ahorita de un caso específico en nuestra vida. Nosotros hemos trabajado como pastores y misioneros, ya lo mencionó mi esposo, pero una época de nuestra vida cuando salimos del pastorado, el Señor nos desafió a salir de nuestro país. Estábamos en Venezuela, la situación muy linda, la iglesia creciendo, todo muy bueno, y el Señor nos desafía, váyanse a Nicaragua, donde estaba la guerra, donde había tanta pobreza, donde había miseria. Nuestros 3 hijos ya entrando al liceo, al bachillerato, y para nosotros era, Señor, era un sentir que Dios ponía en el corazón, un desafío de fe, realmente era un desafío de fe, dejar la familia, dejar las comodidades, dejar todo, para irnos a un país donde estaban hambrientos de Dios. Y lo obedecimos, y bueno, Dios ha hecho cosas grandes.
Entonces, en esos desafíos de fe, Dios te va a lanzar a tomar ciertas decisiones, a hacer cambios en el trabajo, a hacer cosas que solo contigo lo va a tratar el Señor. La próxima es contactos divinos. ¿Qué es un contacto divino? Es una persona que se aparece en nuestra vida en un momento crítico, en un momento donde uno siente que tienen que haber cambios. Quizá esa persona nunca más la volvemos a ver, pero desde el día que nos encontramos con esa persona, nuestra vida no fue igual. Quizá fue un cantante que con una canción Dios lo usó para tocarnos, un predicador, una persona que apenas nos saludó o que nos hizo una pregunta: ¿hacia dónde Dios te está llevando? Nunca lo había pensado. O alguien negativo que me afecta a mí, pero ese contacto con esa persona me hizo tomar cambios de dirección. Un contacto divino fue lo que tuvo Esther con Mardoqueo. Llegó a ser la reina de un imperio gracias a un familiar suyo que siempre estaba con ella, Mardoqueo. Un Bernabé para Pablo. Bernabé apareció en un momento cuando Pablo se convirtió, y Bernabé fue el que lo introdujo dentro de la comunidad, porque los demás le tenían miedo a Pablo como el perseguidor de la iglesia. Ese es un contacto divino, es una persona que Dios usa de una manera muy especial. Nunca lo podemos olvidar, porque esa persona hizo un cambio y un giro en nuestra vida. Próxima. La próxima tiene que ver con la revelación del destino. Y en esta herramienta Dios prueba la capacidad del líder para oír a Dios en relación a su futura dirección y último destino. Y en este caso necesitamos escuchar a Dios, ver los dones que tenemos, ver las capacidades que Dios nos ha dado para saber cuál es mi destino, hacia dónde Dios quiere que yo me enfoque. Y lo que mencionaba antes, cuando uno tiene claridad en esa revelación del destino, no hay invitación que venga que nos va a desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Una revelación del destino fue lo que recibió Abraham cuando Dios un día le dijo: alza tus ojos, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Alza tus ojos, toda esta tierra te lo daré, al norte, al sur, al este y al oeste. Le reveló el destino. Y hay momentos en la vida de un líder en que Dios nos corre las cortinas del alma y nos muestra lo que nunca habíamos visto, y nos dice a dónde nos está llevando. Cuando un líder entiende eso, no va a tomar otro camino, porque sabe: no, yo sé lo que Dios tiene determinado para mí. Bueno, hasta aquí son herramientas muy bonitas, diríamos que en términos de carpintería serán brochitas, estopitas, esponjitas, pero ahora vienen las de alto poder: sierras eléctricas, serruchos, martillos. Es la parte donde arriba muchos se quedan, pero la parte de aquí para abajo muchos se quedan, porque la próxima es preparación negativa. Comienzan a suceder cosas en la vida de un líder que son negativas. Cosas que no entiende, enfermedades, conflictos, experiencias, vacíos internos, y uno dice: ¿y qué? ¿Y esto es todo? ¿Y hacia dónde estamos yendo? Y lo que Dios nos está preparando es: prepárate, porque ahora voy a empezar a usar otras herramientas. Esa pelucita que tienes no sale con lija de mano, voy a poner la lija eléctrica. Y ahí comienza uno. Muchos dicen: no, pero ¿cómo es posible? O dicen: ¿dónde está Dios? O ¿por qué la gente me trata así? Esa está ligada con crisis en la vida. Sí, las crisis de la vida son situaciones especiales de presión con experiencias humanas que prueban y enseñan dependencia de Dios. Las crisis de la vida todos las tenemos, y esto es parte de la raza humana. Tenemos que pasar por crisis. Crisis de enfermedad, crisis de presiones, crisis cuando un hijo se nos va de la casa, se mete en drogas, crisis cuando se nos acabó el dinero y estamos hasta aquí, nos estamos ahorcando. Cualquier crisis que trae presión, ¿cuál es la actitud normal de todo ser humano? Es: por tu culpa, por tu culpa. ¿Ves? Si me hubieran dado esta oportunidad yo no estuviera aquí. Esa es la reacción, pero uno tiene que pararse un momento como hijo de Dios, y por eso hay que escucharlo. Tener tiempo para escuchar: Señor, ¿por qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y cuando uno se mete en la presencia de Dios y está escuchando, Él dice: yo estoy usando gente, eventos y circunstancias para pulirte. Entonces las crisis son buenas,
Entonces hay que aceptar esa herramienta con paciencia y con una sumisión ante Dios para que Él nos dé fuerzas para enfrentarla y salir adelante. Y eso viene ahora a conflictos de ministerio. Ahora encontramos que otro líder que trabaja con nosotros comienza a tener conflictos con nosotros. Hay celos, competencia, lucha, como que hay dificultades. Bueno, ruptura de relaciones y todo eso que está diciendo Dios, diciendo: estoy usando a otro líder para terminarte de formar. No pelees con él porque te vas a estancar. Luego viene uno muy parecido, pero es más alto, que es liderazgo adverso. El conflicto de ministerio es con otros del mismo nivel, pero ahora encontramos que los líderes que están encima de nosotros nos adversan. Nada de lo que hacemos está bien. Critican todo lo que hacemos, o hasta nos dicen: eso no lo vas a hacer aquí. ¿Y cómo manejo yo eso? Dios permite eso para que podamos entender el principio de autoridad. ¿Cómo puedo estar bajo autoridad con alguien que en vez de ayudarme me adversa? Bueno, no te voy a decir cómo, porque eso te lo va a enseñar Dios, pero el Señor tiene su proceso con cada uno, y ahí estamos entonces con esa lucha tremenda. Y el último es el más duro, es el más difícil, porque se llama aislamiento. Es el momento cuando en la vida de un líder Dios dice: no más. Se sienta. Ya hemos crecido y nos sienta. Quizá no fue directamente el que nos lo dijo, sino el líder nuestro nos dice: mire, deme el cargo y otro va a hacer lo suyo. ¿Y qué va a hacer yo? No, siéntese. Después de que uno está en esta carrera no se quiere sentar, pero es el mecanismo que Dios usa para tratar con nosotros de una manera muy clave. Note que en la Biblia la mayoría de hombres y mujeres tuvieron aislamiento. Jesús estuvo 30 años antes de hacer un milagro trabajando en una carpintería. ¿Se puede imaginar a Jesús, que fue enviado por Dios para ser el Salvador del mundo, sanar los enfermos, y no podías orar por ningún enfermo? ¿Cuántos enfermos llegarían a la carpintería? Y él quería orar, y el padre le dijo: todavía no. Por eso él decía: todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Para hacer el primer milagro, él le dijo a María, su madre: todavía no ha llegado mi tiempo. En otras palabras, no puedo salirme de este proceso de aislamiento todavía. Juan el Bautista, aislado en el desierto. Pablo, 3 años en el desierto de Arabia después de convertirse. Moisés, 40 años en el desierto antes de ser llevado para liberar a Israel. José, 17 años en la cárcel por negarse a acostarse con la mujer de su amo. Esther, metida en un harén antes de ser la esposa del rey. Usted encuentra eso en todas partes. Es la parte más difícil, porque en medio del aislamiento, después a veces de lo que uno ha hecho, Dios dice: ahora te he estado hablando y no me escuchas porque estás lleno de actividades. Ahora te pongo quietito para que me escuches. A veces hasta permite que vayamos a una cama. El mismo doctor Cho dice que tuvo que estar 1 año en quiebre nervioso antes de que su iglesia explotara, pero dice: en ese año aprendí montones de cosas. Y esta es la parte difícil. del aislamiento es muy buena, es una herramienta muy, muy necesaria. A veces los líderes lo hacen por varias razones: por enfermedad, o que si no lo hizo, Dios presenta alguna circunstancia para que te quedes quieto. Pero otras veces nos aislamos para estudiar. Yo recuerdo cuando salimos de Venezuela para entrar al campo misionero en Nicaragua, duramos 1 año aislados en un país, porque vivimos primero en Costa Rica, un país donde no conocíamos a nadie, pero por 1 año estudiando. Volvimos a ser alumnos de escuela, estudiando inglés porque teníamos que trabajar con las misiones internacionales. Bueno, el aislamiento es necesario. El aislamiento tiene que ver a veces con renovarnos espiritualmente. Hay que hacer altos para renovarnos. Otro aislamiento viene cuando el ministerio finalizó. Entonces, todo esto forma parte de una herramienta poderosa en la formación de un líder. Muy bien, vamos a terminar ya. Hemos visto las 10 herramientas. Ahora ya hemos visto la línea de tiempo, de dónde viene y a dónde va, el proceso que Dios usa.
Y luego la última parte que dijimos al inicio era que identifique quiénes podrán ayudarle el resto del camino. El liderazgo es uno de los mecanismos, el liderazgo es una de las experiencias donde uno tiene mucha gente alrededor, pero no tiene gente cerca de su corazón. Esa es la verdad. Entonces quiero mostrarles lo que se llama la constelación del líder. El líder no puede estar solo. Necesitamos tener esta constelación. Usted la puede llenar en su casa. En el centro pone su nombre, líder. Arriba vas a tener cuatro cuadrantes. Arriba debes poner los nombres de los Pablos. ¿Quiénes son los Pablos de su vida? Pablos es gente de experiencia que ha recorrido el camino un largo trecho antes de usted, a quien usted pueda contactar, a quien usted le pueda pedir oración, a quien usted le pueda consultar cuando no sepa qué hacer y que le diga, por favor, ¿qué harías tú en este caso? Debemos tener por lo menos un Pablo, pero ojalá y pueda tener más. Es un Pablo, eso es importante. Note, yo no estoy hablando aquí de lo que hoy es famoso, que se llama cobertura, porque la cobertura que se usa mucho ahora, a mí personalmente no me gusta, porque es una pirámide estructural, donde el de arriba es el jefe grandote, y no, aquí estamos hablando de un cuerpo de personas que no hacen ninguna estructura, sino que son gente que Dios ha levantado y que sin exigirnos nada están listos para ayudarnos. Experiencia y de madurez. Y de experiencia y madurez. Así que usted debe tener por lo menos un Pablo. Aquí tiene un Bernabé externo. Un Bernabé externo es alguien de tu mismo nivel que no trabaja contigo en el mismo ministerio. Puede ser que si usted trabaja en la música, busque otro líder de la iglesia que trabaje con hombres o con discipulado o con lo que sea, pero que te mire desde afuera, que no te ve cuando tocas, porque él no está tocando ahí, pero te ve desde ahí, y que te pueda decir, mira, mucho cuidado, estoy viendo que tienes mucho orgullo cuando hablas o cuando cantas, mira, y que te pueda ministrar desde afuera. O también incluye alguien de otra iglesia que te mire desde afuera. El Bernabé interno es alguien de tu mismo nivel, pero que trabaja en el mismo ministerio contigo. Si eres músico, otro músico. Si trabajas con hombres, otro que trabaja con ministerio de hombres. Y que como está en el mismo ministerio te va a ver cerca. Y a quien tú le digas, mírame, obsérvame, corrígeme, enséñame. Cuando veas que hago algo errado, ten libertad de decirme. Cuando veas que no trato bien a mi esposa y a mis hijos, dímelo. Y entonces así recibe retroalimentación del Bernabé interno. Y los Timoteos son los más jóvenes que tú, la gente que tú sirves, la gente que tú los formas. Y a ellos, aunque tienen menos experiencia, ellos te miran desde abajo. Y a ellos también dígale, quiero que sepa que aunque soy tu líder, estoy creciendo. Mírame, enséñame, corrígeme, regáñame, porque necesito tu retroalimentación. De esa manera, tengo a alguien arriba que me mira hacia abajo, tengo a alguien abajo que me mira hacia arriba, tengo a alguien que me mira de lado y el otro que me mira de lado, parecido a los espejos de anoche de los puntos ciegos, ¿no? Así que tendríamos 4 espejos que nos ayudan para crecer y ser fortalecidos. Y terminamos ya, por el tiempo se nos acabó, ¿verdad? Sí. Hay mucho más material. Este es un seminario muy extenso, pero hemos tratado de resumir lo más que podamos. Pero en este último punto, ustedes que son líderes, las mamás, los papás, cualquiera, todos podemos hacer esto. Nosotros hemos hecho eso con líderes y lo hacemos como un ejercicio en el piso. Ponemos este dibujo y cada persona se para y es bueno decirlo en voz alta. Yo pienso ahorita en un Pablo, porque yo creo que esto no lo hacemos casi nadie, ¿verdad? Cada uno tiene sus amistades y todo, pero enfocarse en esto, alguien que me pueda ayudar, entonces anotarlo. Yo de Pablo quiero tener a un Pablo, por ejemplo,
fulano de tal, escríbalo, eso da fuerza. Voy al Bernabé externo, ¿quién podría ayudarme de otra iglesia o de otro lugar? Y lo anota. Tener eso escrito y ponerlo ante el altar de Dios y decir, Señor, yo quiero este equipo de personas que me ayuden. Y hermanos, les aseguramos que esto trae grandes dividendos. No estamos para trabajar solos, nos necesitamos los unos a los otros. Mire esta reflexión. Esto lo escribió Andrew Murray, uno de los hombres de Dios del siglo pasado. Él dijo, Él me trajo aquí, es su voluntad que yo esté en este preciso lugar, en ese hecho descansaré. Él me guardará aquí en su amor y me dará la gracia para comportarme como su hijo. Él convertirá la prueba en bendición, enseñándome las lecciones que Él se propone que yo aprenda. En su tiempo, Él me moverá de aquí otra vez como y cuando Él sabe. Déjeme decir que yo estoy aquí, primero por nombramiento de Dios, segundo bajo su cuidado y protección, tercero bajo su entrenamiento y cuarto durante su tiempo. ¿Por qué no lo repetimos todos juntos? Pónganse Pónganse de de pie, pie, por favor, y vamos a decirlo como una proclamación de nuestro trabajo de líderes, de nuestro proceso de liderazgo. Todos juntos podemos decirlo. Él me trajo aquí, es su voluntad que yo esté en este preciso lugar, en ese hecho descansaré. Él me guardará aquí en su amor y me dará la gracia para comportarme como su hija. Él convertirá la prueba en bendición, enseñándome las lecciones que Él se propone que yo aprenda. En su tiempo, Él me moverá de aquí otra vez, como y cuando Él sabe. Déjeme decir que yo estoy